Bienvenidos a Barna al Día Podcast. Hoy tenemos varios temas que son interesantes y yo tengo un reto bastante divertido para lo cual tengo un par de invitados con perfiles que en principio sonarían muy diferentes, pero quiero que conversemos de futuro, sostenibilidad, hacia dónde va el mundo. Y quiero arrancar con una frase de Bill Gates, de estas que siempre me han gustado, que decía, la clave del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. Pero creo que para eso vale la pena que profundicemos un poco. Virginia, a mí no me gusta hacer las presentaciones como tal, pero prefiero que nos cuentes un poquito de ti. Claro, bueno, un honor estar en esta casa Barna. Yo soy Virginia Saiz, me dedico al mundo del desarrollo, de la cooperación. Llevo 26 años por el mundo, desde España, que es mi país, hasta, he trabajado en Uganda, en Egipto, en Inglaterra, en Portugal, y he tenido el privilegio de trabajar en este país muchos años. Actualmente soy directora de una ONG internacional que se llama Plan International. Es una de las ONGs más grandes y más antiguas del mundo. Trabajamos en 80 países por los derechos de la niñez y la equidad de las niñas. Y de las cosas de las que más feliz me siento a lo largo de mi carrera es haber sido parte de la lucha contra el matrimonio infantil en la República Dominicana. Y profesora de Barna también. Déjame que el lado académico que ustedes dos tienen un poquitico dentro de ese tema, yo me voy a aprovechar de eso ahora para hacerles un par de preguntas. Francisco, ya creo que te vas dando cuenta por qué estoy mencionando la diferencia de perfiles. ¿Qué tal nos Sí, un de ti? poquito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Sí. Francisco Figueroa Nigaglioni, soy de Puerto Rico. Tengo una maestría en el área de informática médica con una especialidad en el área de Machine Learning e Inteligencia Artificial, matemático de profesión. Llevo aquí en Dominicana como 12 años viajando y ya 5 años viviendo aquí permanentemente. Mi hijo estudia acá también, me lo traje también en ese sentido. Ok. Y es interesante, soy el director de una empresa de tecnología, trabajamos con varios proyectos aquí en múltiples empresas, pero sí, definitivamente el perfil académico es un poquito diferente, pero pero interesante por demás. Claro. Pero esa es parte de la idea. Déjame, entonces yo quiero aprovecharme un poco de esa experiencia que tienes tú desde ese mundo, llamémoslo, ese mundo digital. Ujú. Y quisiera, a partir de esa experiencia, ¿cómo ves que la investigación académica, cómo podemos en ese mundo tecnológico anticipar tendencias, entender un poco hacia dónde va el mundo y qué tipo de cosas podemos hacer? Mira, de hecho, eso es un elemento que he ido encontrando en los últimos años a nivel de los proyectos que hemos estado realizando en las diferentes empresas, donde yo creo que la academia debe de retomar el control que tenía hace muchísimos años en el área de investigación y desarrollo, en alianza conjunto con el empresariado. ¿Por qué? Porque pueden anticipar el tema de las tendencias a nivel de innovación. Por ejemplo, si tú ves las universidades Ivy League, todas tienen su área de investigación y desarrollo. Por eso, ¿de dónde nació Facebook? En universidad. Google nació en universidad, en Stanford. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? De igual manera, vemos que esa alianza entre la academia, las empresas, el estudiantado, generan esa innovación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nos vamos del mundo, nos salimos del mundo de los Ivy Leagues y del mundo de investigación y desarrollo, es cómo insertamos a la academia de otros niveles a nivel regional para poder hacer esa innovación y apoyar al mundo empresarial, pero a la misma vez el gobierno. O sea, es una triada, es un triángulo que tiene que darse, que para mí hoy día yo lo estoy viendo que está de alguna manera roto. Hay algunas iniciativas, dependiendo el nivel de educación que tenga, los tipos de programas que den las universidades. Por ejemplo, casi siempre lo vemos en escuelas de ingeniería, vemos muchos temas de innovación. En escuelas de ciencia, de igual, por el tema de investigación. Sin embargo, en el mundo de negocios como tal, no lo vemos con cierta regularidad.
Así que eso debe de retomarse de alguna manera, especialmente, por ejemplo, aquí en Barna tienen la estructura de casos de uso. Entonces, eso debe estar integrado al mundo empresarial para entender la necesidad de qué es lo que está sucediendo con el personal, cuáles son los retos que tiene el empresariado a nivel de rentabilidad, ventas en las diferentes áreas, pero también cómo la academia ayuda a ese proceso. Porque también un elemento de gestión de cambio que hay que darse a nivel de la cultura De acuerdo. de ese personal. Déjame, yo pongo en un par de palabras que de alguna manera fuiste mencionando un equilibrio, un ecosistema. Sí. Y ahí me voy por el lado tuyo, Virginia, para aprovecharme también de esa experiencia que tú has tenido y desde ese liderazgo que has tenido en organizaciones con un gran impacto social. ¿Cómo podemos buscar ese equilibrio en esos modelos de negocio y demás, pero que definitivamente incluyan no solo la rentabilidad financiera o la rentabilidad de negocio, sino temas mucho más sociales, más humanos dentro de esa sostenibilidad de negocio? Claro. Mira, yo creo que un punto que a mí me gustaría compartir aquí a veces es desmitificar también el sector social, ¿no? El sector de las ONGs. Normalmente, cuando hablamos de data, de innovación, de investigación, pensamos en el sector privado, pensamos en el gobierno y nos cuesta a veces imaginarnos que las ONGs son actores claves. O sea, la imagen que a veces nos viene a la cabeza cuando pensamos en una ONG es en la comunidad, en el barrio, en una señora repartiendo con chanclas bolsas de comida, ¿no? Y se nos olvida que hay un mundo de la sociedad civil, del tercer sector, que es muy sofisticado. O sea, yo en los años que llevo trabajando en esto, muchas veces se mira a las ONGs para resolver algunos de los problemas más complejos que enfrenta la humanidad. La inequidad, la injusticia, la pobreza, los derechos humanos, entonces el cambio climático. Entonces yo me encantaría que parte de estas conversaciones pudiéramos ir viendo ese equilibrio, esa sinergia y esa data que hace falta, ¿no? Hay veces que pensamos que una ONG, si tú, por ejemplo, ves en la organización que yo trabajo, pues tiene presencia en 80 países, sistemas de información, de data muy complejos. Y te pongo el ejemplo de Dominicana, por ejemplo. Cómo un país de repente empieza a priorizar un tema como el matrimonio infantil cuando no era un problema sentido, ¿no? La gente lo ha vivido durante generaciones, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, todas fueron madres adolescentes, eso no es un problema. Entonces, ¿cómo consigues que un problema se posicione hasta que un presidente diga, sí, es un problema? Con data, con sistemas. Y es entender, bueno, no solo el porcentaje de niñas que han sido madres antes de los 18 años, pero también entender quién son esos hombres, por qué un hombre se quiere casar con una menor de edad. Entonces, eso al final es data, es data. Entonces, para tú poder movilizar a un país y conseguir una ley, por ejemplo, tienes que tener evidencias. Y esas evidencias se consiguen con esa sinergia poderosa que es muy necesaria no solo con la academia, pero también obviamente con el sector privado, con el gobierno y mover a la gente para darse cuenta que son los sistemas que no están protegiendo a la niñez, la escuela que no da el servicio que debe. Entonces, yo creo que ahí hay una combinación muy potente y que ojalá cada vez con este tipo de conversaciones lo vayamos viendo que lo de las ONGs no es esta cosa ahí marginal, ¿no? Es parte de la solución y muchas veces algunas de las soluciones más innovadoras en estos problemas están viniendo de las ONGs. Exige un nivel alto de innovación y me encanta lo que acabas de mencionar, un gran generador de data a partir de problemas, realidades y demás. Francisco, no hay forma de que no te devuelva desde ese lado y te haga la pregunta de, óyeme, ¿cómo convertimos esa gestión de datos en verdaderos activos estratégicos que impulsen de verdad un bienestar social? Primero, educando a la gente. Una de las cosas, el volumen de datos que hay es inmenso, como está mencionando. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente entendemos esos datos y el impacto que puede tener esos datos a nivel de la sociedad o a nivel empresarial? No importa el área que se vaya a estar impactando, pero la realidad del caso es si lo entendemos. Lo que yo he visto hasta ahora es que dependiendo el nivel y la industria y el ecosistema
Algunos lo entienden un poco, otros un poquito más, o otro un poquito menos. La realidad del caso es que lo que estamos viendo es que hay hay demasiado ruido de cómo tratar de hacer las cosas. Las metodologías son importantes para poder entender cómo vamos a analizar esos datos. Hay que tener un esquema, hay que tener un marco de referencia. Y yo creo que muchos de los retos que estamos teniendo hoy día, y no importa la institución educativa, sobre el tema del análisis de datos, es la falta de mejores prácticas, es cómo integramos esos marcos de referencia para que se logren ejecutar de una manera efectiva en ese sentido. O sea, por ejemplo, podemos ver el tema agrícola, por ejemplo. No importa si lo maneja ONG, ministerio, etcétera. Por el tema de sostenibilidad alimentaria de un país. Es un tema sumamente importante. La pregunta es cómo capturamos los datos. Después de esa captura, cómo vamos a hacer ese análisis de datos y qué valor vamos a estar generando tanto al mundo empresarial, pero también al ciudadano, a nivel sea de precio, de disponibilidad de productos, si ese producto lo vamos a exportar y no lo vamos a consumir internamente. O sea, hay un sinnúmero de elementos que se tienen que tomar en consideración a la hora de ese análisis. La pregunta es si la gente que estamos colocando para poder hacer ese análisis tiene ese conocimiento, tiene ese marco de referencia. Y más allá de simplemente ver una bonita gráfica, realmente cuál es el resultado que se va a estar obteniendo. Entonces, por ejemplo, hay un modelo muy interesante que se utiliza en en la industria de venta al detalle, que le llaman el RFM. Siempre yo utilizo eso como referencia, que básicamente eso lo que maneja es cuán reciente me compra, la frecuencia y el valor monetario. ¿De acuerdo? Eso lleva más de 50 años a nivel de análisis. La pregunta es, ¿cuántas de las empresas que hoy día están en la industria de venta al detalle lo están utilizando? Pero tenemos los datos. De Entonces la acuerdo. pregunta es qué es lo que estamos haciendo con ellos. Ujú. Déjame, yo devuelvo entonces la Sí. pregunta, hago una pequeña transformación de lo que tú estás mencionando y te lo devuelvo dentro de una pregunta, y es, con marcos de referencia, con modelos cada vez más tecnológico, no sé si estamos ampliando algunas brechas y estamos generando unos niveles de vulnerabilidad mucho más amplios. Entonces la pregunta probablemente yo te la haría un poco diferente, y es, ¿cómo aseguramos que estos modelos de gestión que parecen tan centrados en tecnología realmente no pierdan de vista empoderamiento, o cómo apoyan para estas personas que a la vez son más vulnerables y puedan estar mucho más lejanos de esto? Pues yo creo que estamos frente a una ironía. O sea, yo hace unos años pensé que con todo este tema de la tecnología iba a haber una democratización, ¿no? De la sabiduría, del conocimiento. Y sin embargo estoy viendo que si bien es verdad que está habiendo, bueno, una proliferación, más conversaciones, más acceso, la brecha la siento cada vez más grande. Em, y está sucediendo algo, porque tú hablabas antes del acceso a la data, a la información, pero ¿qué data y qué información? Yo, que en mi trabajo es todo el tema de juventud, el tema de la desinformación es de las crisis más grandes que está viviendo ahora mismo el planeta. O sea, los jóvenes se están autogestionando, los niños y niñas se están criando a base de tablets, de documentales, de dibujos. ¿Y qué de eso es real, no? Primero, o sea, ¿cuánto de lo que están consumiendo al día de hoy es información verídica, no? Estamos viendo que está habiendo una polarización y una radicalización de la juventud tremenda. O sea, cada vez hay menos gestos de solidaridad, más individualismo, más nacionalismo. Lo acabamos de ver el año pasado. O sea, la mitad de los países del mundo estaban en elecciones y fueron la mayoría con mucha manipulación Total. de la data. Y luego, si vemos también qué data, ahora que utilizamos tanto inteligencia artificial y que pensamos que nos resuelve la vida, qué data entra ahí. O sea, y con preguntas muy básicas, ¿no? Muy estándar, pero hazme una imagen de un director de una empresa y te va a salir un hombre blanco. O hazme una foto de Uganda y te va a salir gente negra viviendo en pobreza. Entonces,
la data que está ahí es data que está muy estereotipada y es la data de alguna manera que refuerza un imaginario racista, porque es bastante Sí, racista, machista. Entonces, y eso, bueno, tú sabes mucho más de esos temas, pero cómo estamos alimentando esos sistemas y de alguna manera pues reproducen, yo hasta creo que a veces están como incrementando la ignorancia, ¿no? Porque están dando una serie de imágenes que si tú estás investigando sobre un tema del que conoces, ¿no? Si tú estás haciendo un caso práctico para Barna, tú sabes diferenciar el bien del mal y lo que es correcto y lo que no. Pero si tienes 13 años y estás haciendo un trabajo para el colegio, tú no tienes un criterio para eso. Entonces, a mí me encantaría poder encontrar, y a ver, soy positiva, ¿eh? Y creo que hay muchísimo potencial y todo lo estamos utilizando, pero hay que tener un poco de cuidado porque está de alguna manera agravando esas vulnerabilidades y esa imagen estereotipada, sobre todo dominada por un norte global de acuerdo. mayoritariamente blanco, anglosajón, y se pierde un poco lo local también, ¿no? De acuerdo. Déjame, me aprovecho un poco del tema y me aprovecho de una conversación que habíamos tenido previamente, también Francisco, sobre los temores que también se están teniendo, llamémoslo a nivel social, pero también a nivel de empleados, etcétera, de estoy entrenando a la tecnología para que me reemplace, pero siempre me están diciendo que la tecnología me va a potenciar. Entonces, me quiero aprovechar de esa ironía Exacto, que mencionaste, me fui por un lado más claro, empresarial, súper, pero me gustaría oír la opinión de ambos. Bueno, sí. eso, la pregunta es sumamente interesante y como tú mencionas, parte de las conversaciones que nosotros venimos teniendo ya hace un tiempo acá, de la manera que yo lo veo. Y esto es una pequeña anécdota y la estábamos comentando anteriormente. Cuando hubo el lanzamiento de ChatGPT, el próximo año, eso fue más o menos en noviembre, próximo año fui a una conferencia a nivel global en Nueva York para las empresas de venta al detalle. De repente me llamó mucho la atención algo y básicamente es que todos los estantes, todo el mundo había lanzado su inteligencia artificial. Y no fue efecto ChatGPT, fue básicamente el ruido que generó para ver si la ciudadanía aceptaba la inteligencia artificial de alguna manera u otra. Para mí esto es un efecto post pandemia. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos el ruido que hay con el tema de la inteligencia artificial, realmente lo que las empresas que uno representa comienzan a decir, vamos a utilizar la inteligencia artificial para ayudar a nuestro personal actual. Y hago énfasis, Ujú, personal actual. ujú, ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó la semana pasada? Eh, Básicamente, una empresa multinacional se santió 30,000 personas. Yo trabajé para esa empresa en su momento. Cuando uno de repente veía los posts de algunos de los ex empleados, eso fue un correo que le llegó a la madrugada. Había gente que a las 8 de la mañana estaban en reuniones y no sabían que habían sido wow, despedidos. Lo interesante de esto, un comentario de uno de ellos era, yo desarrollé y entrené el algoritmo el ujú, cual me despidió. Entonces, estamos en una etapa de transición. Yo no sé si fue que nosotros mismos lo buscamos como empleados, lo mismo lo provocamos quizá post pandemia, por nueva, nuevos comportamientos que quizás no eran los más adecuados. El tema es que la inteligencia artificial llegó y nos están vendiendo el tema de que nos van a empoderar y nos va a ayudar. Un tema bien sencillo. La inteligencia artificial ahora estamos en un periodo de transición. La gente se tiene que capacitar, tiene que educarse a utilizar la IA de una manera efectiva. Necesitan comenzar a pensar, ujú, a volver a tener pensamiento crítico, analizar, utilizar la lógica, porque la máquina no es más inteligente que nosotros. Nosotros debemos saber utilizar esos mecanismos a nuestro favor. Aquellas personas
que están simplemente jugando con ella, para mí lo que van a lograr hacer es glorificar la mediocridad. Y eso es lo que va a ocasionar que mucha gente en este periodo transitorio va a tener sus empleos. No hay ningún problema. De aquí a 3 o 5 años, yo entiendo que la historia va a ser bien diferente. Yo le digo al hijo mío, a mis 3 hijos, a mis 2 nenas y al hijo mío, le digo, cuando ustedes terminen la carrera, ustedes van a terminar sabiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como papá? Sencillo, haciendo inmersión con ellos en lo que yo hago para que vayan aprendiendo, de manera que cuando salgan, consigan trabajo o sean emprendedores, sea lo que sea, pero no caigan en la corriente en la que estamos hoy día. Ok. Qué Virginia, duro. con ese punto específico a nivel empresarial, a nivel de la gente y demás, ¿cómo promovemos que este tipo de valores, nuevos comportamientos, nuevas formas de hacer las cosas definitivamente hagan sentido? Bueno, una pregunta complicada. Sí. Yo creo que tiene, y me encantaría también escucharte a ti, yo creo que tiene que haber un poco más de, no sé si es legislación, control, porque yo siento, y sobre todo, y hablo no solo como profesional de temas de niñez y adolescencia, pero también obviamente como madre, que estamos un poco vendidos, ¿no? Ahora mismo, pues por todas esas horas que la gente más joven pasa online, que lo que están consumiendo. Y estamos viendo cada día las noticias que están saliendo, ¿no? El tema de salud mental, de depresiones, de suicidios. El algoritmo me llevó ahí, ¿no? Entonces, yo ahí, y casi es una pregunta a ti, ¿no? ¿Cómo utilizar el algoritmo para hacer el bien? O sea, si está al servicio de la humanidad, y una de las cosas que va a pasar, obviamente, es un tema de mano de obra, de empleo, de distintos perfiles, pero cómo hacerlo para generar el bien. Y yo siento que hoy en día, aunque hay muchas cosas que están funcionando bien, pero yo sí que observo radicalización Sí. de la forma de pensar, Sí. eh, una ignorancia masiva, ¿no? Como Sí. tú decías, se está perdiendo la capacidad de pensamiento crítico. Entonces, yo sí que creo, y lo he estado viendo esta semana, que ha habido una sentencia interesante para Meta, todo el tema Buenísimo. de controles, ¿no? Entonces, y ahí las ONGs hemos estado haciendo un trabajo muy potente de exigir, o sea, de exigir que haya más protección, que haya más control, que haya una responsabilidad. O sea, ¿hasta cuándo estas grandes compañías van a presentarse como ingenuas de que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, si me permites, Óscar, una pregunta a él Adelante. de si está bien esto de legislar, de controlar, si se les puede exigir más. Sí. De hecho, por eso Europa siempre exige mucho más que el gobierno americano Sí. en sus regulaciones. O sea, siempre ellos están mucho más pendientes a eso. Ahora, ¿qué sucede? Más allá de lo que dejarle la responsabilidad del gobierno, somos todos los que debemos de tomar la responsabilidad en eso. Exigirle a nuestros legisladores, exigirle a nuestros diputados, a nuestro presidente, a donde yo trabajo, cómo van a utilizar mi data, cómo yo puedo utilizar los mecanismos que tengo disponibles. Pero, ¿qué sucede? Al final del día, eso no va a resultar si no educamos a la ciudadanía sobre los diferentes temas. Yo utilizo la IA de cierta manera por una razón, porque uno tiene un conocimiento previo Así y unas es. experiencias en diferentes tipos de industrias. Claro. Pero lo más que me preocupa de todo esto es que no estamos educando a nuestros muchachos. Nuestras nuevas generaciones lo estamos dejando solo. Excelente. No le estamos, como estaba mencionando, no le estamos enseñando a pensar. Es un mundo dado. Había un elemento que yo estaba hablando recientemente y yo soy muy pro tecnología, pero me cansé. Ujú. ¿Por qué? Porque de repente uno comienza a hacer un proyecto y uno comienza a dialogar con un, con un experto de la empresa
y de repente ese experto comienza a hacer preguntas básicas. Y yo, ¿pero qué es esto? No es posible que tú me digas como ejecutivo, yo necesito que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Oye, pero si tú eres el ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de retomar educación presencial. Hay una combinación entre el libro, la escritura y el movimiento motor y Definitivamente. lo que se graba. Perdimos eso con la virtualidad. Ah, Entonces, cuando vemos ahora mismo mucho de las tecnologías, los adiestramientos son virtuales. ujú. ¿Cuánto tiempo nos toma aprender eso? Muchísimo tiempo. Entonces yo creo que la mediocridad y la situación que estamos se resuelve de una manera bien sencilla. Es educando a la gente. La pregunta es si hoy día tenemos los mecanismos para volver quizás hacia atrás. Hacia atrás, eso te iba a decir. Entonces déjenme les hago una pregunta para ir cerrando algunos temas, porque yo tengo claro que si nos quedamos hablando vamos a seguir conversando de esto de una manera casi infinita. Ustedes mencionaron colaboración entre sectores sociales, académicos, sin duda, no Ujú. habría forma de que no lo incluyera, sector privado, gobierno y también regulación. ¿Cómo podemos enfrentar problemas estructurales de la industria desde esta creación de ecosistemas y más aún esa responsabilidad desde el lado académico que podemos tener? Bueno, yo lo abordaría y así en plan recomendación, el tema de la desigualdad, de lo que estamos viviendo, de protección, es responsabilidad colectiva. O sea, esto no es ni que de una ley, ni de que una ONG. O sea, yo creo que, y fíjate, creo que Dominicana es un país que a mí me gusta mucho en el sentido de que cuando se proponen algo lo consiguen. Es Sí, un país pequeño, que se conectan bastante bien. Y yo siento que el tema de la desigualdad no se lo ha propuesto. O sea, no hacen cosas interesantes. Entonces yo creo que en esta materia, ¿no? de todo el tema del acceso a la data, a la información, me parece que debemos trabajar mucho más en conjunto, ¿no? Yo creo que esta cultura de que la empresa está ahí para hacer dinero y no mirar a la inequidad que está generando, a la falta de oportunidades y a un país que está creciendo con una brecha de desigualdad muy grande. Entonces, a mí me encantaría que se lo propusieran, ¿no? Y yo creo que sí, perfecto. Dominicana en el sentido siempre que es un buen ejemplo. Entonces, creo que es posible y voy un poco a lo que tú proponías de un poco volver atrás. Yo creo que el tema de online, de redes, hay que pensar cómo hemos protegido a nuestros hijos antes. Como decíamos, no hables con extraños, no salgas a la calle de Sí, noche, no te pares en la calle, que nadie toque tu cuerpo. Oye, esas cosas básicas hay que ahora traducirlas al mundo online, ¿no? perfecto. Porque no lo estamos haciendo. Bueno, yo creo que hay algo que me queda claro de esta combinación que hicimos entre un mundo tremendamente social, un mundo que pareciera tremendamente tecnológico, pero irte a hablar de data, oírte hablar de las responsabilidades y demás, definitivamente creo que nos dice algo muy claro que creo que ustedes hicieron mucho énfasis. Volvamos a lo básico. Ese back to the basics tiene mucho sentido. Hagamos que haya una verdadera diferencia y construyámosla. Hay un par de frases que a mí me gustan mucho. Hay una que me encontré que decía, cuidado cuando el exceso de velocidad pone en riesgo la trascendencia. Y creo que ahí tenemos un nivel de responsabilidad muy alto. Y hay uno, muy empresarial si se quiere, que decía Brian Kramer, que él decía, dejemos de pensar en las empresas si soy B2C o B2C y pensemos más en human to human. Muy bien. ¿Cómo le damos un sentido humano a la tecnología que nos ayude a recuperar esa trascendencia y que de verdad podamos hacer la diferencia? Les agradezco mucho. La verdad es que una conversación que el tiempo se nos queda corto, pero que definitivamente creo que tenemos esa responsabilidad de seguirlo haciendo. Así que muchas Gracias. gracias. No, Gracias. muchísimas gracias por la Placer. invitación. Y a todos ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que seguiremos compartiendo contenido que esperamos que sea de mucho valor. Síguenos en las redes sociales, @Barna Management School y conecta con nosotros.